Hola, soy tu amigo y docente artificial, Jonathan Mircha. Y en esta ocasión vamos a seguir con otro proyecto desarrollado con ayuda de la inteligencia artificial. Y en el primer episodio de esta lista de reproducción de Programando con IA, hicimos una aplicación Vanilla Web App con Supabase, ¿no? De hecho, aquí te muestro el resultado. Pues justamente es una aplicación con autenticación, en este caso con GitHub o con contraseña, y que me permite pues justamente almacenar mis tareas por hacer. ¿Sí? Recuerda que estas tareas se están almacenando en una base de datos Postgres de tipo, gracias al backend as a service llamado Supabase, ¿no? El día de hoy, y como les prometí justamente en ese proyecto, vamos a hacer esta misma versión, vamos a utilizar casi el mismo prompt, pero nos vamos a dar cuenta cómo, pues de repente ahí la inteligencia artificial, hay algunas cosas que cambió. Y a diferencia de utilizar el servicio de Backend as a Service de Supabase, que es una base de datos relacional, pues por acá vamos a utilizar el servicio de Firebase, ¿sí? Ojo, no confundir con Firebase Studio, que en los últimos, en el último tiempo se ha vuelto muy popular. De hecho, recuerda que en mi lista de reproducción de inteligencia artificial, aquí hay justamente este video donde yo te enseñaba, ¿no? Como en una media hora desarrollaba 4 aplicaciones de este Firebase Studio, ¿no? Que de hecho, pues Firebase Studio es lo que antiguamente se conocía como el IDX Project de Google, que era como un Visual Studio Code en línea con algunos aditamientos de inteligencia artificial. Y pues que hoy en día es como un estudio donde mediante una IA generativa y el uso de prompts te ayuda a crear aplicaciones web que justamente cuando necesitan algo de backend se soportan pues en la plataforma de Firebase. Y entonces, para aquellas personas que a lo mejor no conocían Firebase y por esto de la popularidad conocieron Firebase Studio, no confundir, ¿no? De hecho, por eso aquí, al menos en estos momentos, en la página de Firebase, pues aparece esta alerta, ¿no? Que nos dice si queremos comenzar con Firebase Studio, que tiene integrado pues su lenguaje de modelo, su modelo de lenguaje largo, Gemini 2.5. ¿Sí? Pero entonces vamos a tratar de hacer la misma aplicación, pero ahora pues justamente con el servicio de Firebase. Y para ello, pues primeramente vamos a dar una introducción justamente a lo que es Firebase y posteriormente comenzaríamos con el desarrollo de la aplicación y el análisis también del prompt que previamente yo he elaborado justamente para que me hiciera esta aplicación. Yo los veo en la siguiente sección. Perfecto, entonces bueno, Firebase es un servicio de Backend as a Service de Google. De hecho, yo siempre ando mencionando cuando me toca explicar esto a mis estudiantes, cuando vemos el tema de Firebase, que Firebase es como la punta del iceberg de todo lo que es el GCP, ¿no? El Google Cloud Platform. Porque al final, pues, es un servicio justamente de aprovisionamiento en la nube de Google. Sí, de hecho, inicialmente Firebase no era de Google, pero pues ya saben, Firebase empezó como una base de datos en tiempo real, ¿no? Fue un proyecto independientemente a Google, pero pues posteriormente se volvió muy popular. Google le puso los ojos encima, la adquirió y a partir de ella la implementó en su infraestructura de nube, ¿sí? Podemos acceder pues simplemente yendo al dominio firebase.google.com. ¿Sí? También un detalle importante que podemos ver aquí, fíjense que en el Google I.O. de este año, que siempre se celebra en el mes de mayo, de hecho aquí podemos ver arriba que dice que se va a celebrar el 2021, pues Firebase va a estar de regreso en el Google I.O. Y una de las cosas que incluso creo que ya les mencionaba en el primer episodio de esta lista de reproducción, es que por ahí es casi un hecho que en el Google I.O. del 2025 Firebase lance una base de datos en formato SQL, ¿sí?
Entonces, pues va a ser bastante interesante porque justamente Supabase, que es un proyecto open source, salió como competencia justamente al servicio de Backend as a Service de Google, en este caso Firebase, pero con la ventaja de que en lugar de tener bases de datos no documentales, pues Supabase se presentó con una base de datos SQL y con una de las mejores, ¿no? Que es Postgres. Bueno, pues en este caso, quizá en un par de días y cuando salga quizá esto al respecto, a lo mejor hago un blog hablando de las nuevas cosas que salieron en el Google I.O. De este año. Pero bueno, enfoquémonos un poco ya en lo que es Firebase. Es importante que si ya ha pasado tiempo, cuando yo esté explicando esto de Firebase, vete justamente al sitio de Firebase y revisa los diferentes productos nuevos que ha sacado. Una de las cosas que también tiene Firebase es que constantemente le están agregando nuevas características, ¿no? Por ejemplo, cuando en sus primeros inicios empezó con 4 servicios: la base de datos en tiempo real, el servicio de autenticación, como lo vimos en Supabase, el servicio de storage, es decir, almacenamiento de archivos, y el servicio de hosting. Y a partir de ahí, pues justamente empezaron a generar más servicios, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues vamos a ver cuáles son esos servicios. Y por ejemplo, ahora parte de la familia, como te digo aquí, está Firebase Studio, Vertex, que es pues justamente como la inteligencia artificial, el asistente de inteligencia que tiene Firebase, JaneKit, que es otra herramienta justamente que se integra con Gemini, y pues aquí nos está diciendo que pues justamente Gemini es la tecnología generativa de inteligencia artificial que usa Firebase, ¿no? Otra de las cosas es que al ser parte de Google, pues tiene una integración bastante sencilla, pues justamente con todas sus herramientas, ¿no? Como Google Ads, Google Play, y algunas otras que, aunque no son de Google, pues tienen una buena interacción, como Slack, Jira, entre algunas otras, ¿no? Otra de las cosas, como también lo veíamos en Supabase, es que al ser una plataforma de backend as a service, eso significa que pues toda la gestión del backend y la base de datos se almacena en Firebase, y de esa manera tú puedes generar tus frontends en diferentes tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en Swift para aplicaciones nativas para iOS, o también el viejo Objective-C, que también es para iOS, Kotlin y Java para aplicaciones Android, ¿no? JavaScript para la web, pero también puedes programar en el lenguaje de Google Dart. Incluso algunas tienen integración con Unity, el motor de videojuegos. Si de repente necesitas almacenar, pues justamente, ¿no? A lo mejor el puntaje, las partidas o cualquier cosa que implique base de datos en el desarrollo de videojuegos, pues tienes esta parte de integrar con Unity y también con C++. ¿Sí? Ahora, dentro de sus servicios, los podemos ver acá en la parte de soluciones. Y fíjense que, pues en esta parte de soluciones, vamos a tener, ¿no? Pues justamente a lo que se refiere en cuestión de bases de datos, vamos a tener 2 bases de datos. La base de datos Real Time Database, que es una base de datos en tiempo real. Es decir, en el momento que se actualiza un registro en la base, todos los clientes que tengan activa la conexión a esa base de datos, pues va a haber una notificación de actualización. Por otro lado, después de unos años de esta base de datos que fue la primera y por la cual Firebase se popularizó, y justamente ese fue el servicio inicial por la que Google adquirió Firebase, años después crearon lo que es el Firestore o el Cloud Firestore, que es pues justamente una base de datos documental, pero más al estilo de MongoDB. ¿Sí? Su servicio de Cloud Storage, que es almacenamiento de archivos en la nube, es como si tu aplicación tuviera una especie de Dropbox o Google Drive. Este servicio era gratuito estaba disponible en la capa gratuita. Lamentablemente, en los últimos meses, con todas estas integraciones nuevas de inteligencia artificial, el Firebase Studio, tanto el hosting de Firebase como el servicio de almacenamiento de archivos, que hasta hace unos meses estaba disponible en la capa gratuita, hoy tienes que tener un plan de pago para acceder a esos servicios, ¿no? Otro servicio también de autenticación, que en este caso, pues así como en Supabase tenemos diferentes servicios de autenticación,
autenticación por Google, cuenta de Facebook, Twitter, cuenta de Google Play, de Apple, de Microsoft, en fin, tiene también bastantes clientes de autenticación. Luego, para alojar tus aplicaciones web, pues de igual manera, ¿no? El hosting, que te digo que esta parte ya no está en la capa gratuita. Si quieres alguna programación del lado del servidor, lo que en Supabase se llamaba Net Functions, acá se llaman Cloud Functions, ¿no? Acá, si se dan cuenta, nos los va agrupando los productos como por necesidades, ¿no? Compila un backend, entonces tenemos estas, ¿no? La verificación de aplicaciones. Alojamiento de web, pues el Cloud Firestore, la base de datos, el hosting, el servicio de autenticación, las Cloud Functions, ¿no? También tiene herramientas como para el tracking de tus aplicaciones, ¿no? Como esto de Test Lab, App Distribution, también las Crashlytics, que es como para integrar Google Analytics a tus aplicaciones, configuración remota. También por aquí yo recuerdo que tenía un servicio de Machine Learning. No sé si todavía lo tengan activo. Pero bueno, digamos que los servicios más importantes hablando de desarrollo web, pues son justamente las dos bases de datos, la Realtime y Firestore, las Cloud Functions para hacer, digamos, como código JavaScript del lado del servidor hosteado en Firebase, el servicio de hosting y el servicio de storage, que como les digo, pues a eso, para acceder a ellos hay que pagar, digamos que ya no están en la capa gratuita. Ahora, ¿cuánto cuesta Firebase, no? Si nos vamos a la parte de precios, solamente manejan dos esquemas, el plan Spark, que es el plan sin costo, como para que empieces. De igual manera, aquí pueden ver, pues, a todo lo que se accede, al menos en los servicios de autenticación y base de datos. La verdad es que si necesitas empezar el desarrollo o un pequeño demo o un MVP, lo puedes hacer en la capa gratuita, ¿no? Y bueno, ya acá, a diferencia, por ejemplo, de otros servicios como Supabase, que ya tienen establecidas, digamos, el costo de sus tarifas, acá es por prepago, es decir, cuando tú ya vas al plan Blaze, que es el plan de pago, pues realmente te van a cobrar por lo que consumes. Y quiero que veas que aquí en la tablita, pues justamente, por ejemplo, nos están diciendo, ¿no? Cuánto nos van a costar cada determinado número de autenticaciones o de conexiones a la base de datos. Y pues ve que la mayoría de los costos, pues justamente son por céntimos, incluso milésimas de dólar, ¿sí? Y pues al final justamente pues se te va a facturar por lo que realmente vayas a consumir, ¿sí? Ahora, de igual manera la documentación puedes acceder desde el link de Firebase google.com/docs. Y fíjate que acá te muestro el sitio de la documentación. Es una documentación muy amigable que está en diferentes idiomas. Y otra cosa, fíjate que dependiendo, ¿no? Para cuál vaya a ser el cliente de tu aplicación, pues hay justamente, como lo vemos aquí, una guía de referencia, una documentación para Android, ¿no? Para iOS, para C Sharp, para web, ¿no? Que esta sería, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un cliente totalmente web en JavaScript, pues la que utilizaríamos. La referencia para Unity. Y la referencia administrativa, ¿no? Esto como para la parte de los permisos en el dashboard y ese tipo de cosas, ¿no? De igual manera, quiero que veas que acá, ¿no? Independientemente de estos ambientes, pues acá están como los lenguajes, ¿no? Para nativos, Swift y Objective-C. Para Android, Kotlin y Java. Acá JavaScript, fíjense, JavaScript modular, es decir, basado en NPM. Y JavaScript compatibilidad, o sea, para utilizar CDNs, que es justamente la técnica que vamos a utilizar en esta aplicación. Flutter también, si quieres hacer tus aplicaciones híbridas en Flutter, también hay una documentación en Flutter. Node.js como cliente, C Sharp, Unity, ¿no? Y algunos otros servicios ya particulares de Firebase. Por ejemplo, esto de las políticas de seguridad en la base de datos de Supabase, acá se llaman, igual miren, Rules Security, aquí está esta parte, y de igual manera, ¿no? Digamos que acá, así como Supabase manejaba una especie de lenguaje SQL para aplicar las reglas y las políticas a sus tablas,
Acá, al final, como son bases de datos documentales, pues hagan de cuenta que acá se realizan unas expresiones como en formato JSON, como en formato de objeto JavaScript, para justamente definir las reglas de seguridad para las colecciones dentro de tu base de datos. Recuerden que lo que en bases de datos SQL se llaman tablas, acá en bases de datos no SQL de tipo documental se llaman colecciones, ¿no? Y mientras que una tabla es un conjunto de registros, una colección es un conjunto de documentos. Entonces la fila que solemos llamarle registro en bases de datos SQL, acá en bases documentales se llaman documentos, ¿no? Entonces cada documento hace referencia a un registro en la base de datos, ¿sí? Bueno, recuerda que todos estos links, ¿no? El de Firebase, su documentación y la consola, te los voy a dejar en la descripción del video. Ahora, ya cuando tú, ¿cómo puedes entrar al servicio de Firebase? Necesitas tener forzosamente una cuenta de Google. Por ejemplo, aquí pueden ver que estoy con mi cuenta personal. Y vean que aquí hay un botoncito de Go to Console. Ojo, el de estudio es para que te vayas al Firebase Studio, pero cuando llegas a la consola de Firebase, pues fíjate que aquí te vas a encontrar, esta es la interfaz de la consola de Firebase. Ahora, aquí tú ves cada una de estas tarjetitas, ¿no? Están hechas con Material Design, que es el lenguaje visual de Google. Representa cada uno de los proyectos que tienes en Firebase. Ojo, en la capa gratuita tienes derecho a hasta 10 proyectos simultáneos. Eso, digamos que es mejor respecto de Supabase, que ya saben que en Supabase solamente podemos tener 2 proyectos simultáneos en una capa gratuita. Acá tenemos hasta 10. Ahora, muy importante, si tú de repente, ¿se acuerdan justamente en el video de Firebase Studio que yo ahí hacía 4 aplicaciones? Creo que hice un jueguito de ping pong, hice un to-do list, hice una herramienta con inteligencia artificial que yo le ponía villanos y héroes de diferentes animes y me generaba una historia con ayuda pues justamente de la conexión a Gemini y por ahí creo que hice un conversor de criptodivisas, ¿no? Entonces esas 4 aplicaciones que hice, ojo, aunque tú en Firebase Studio, o sea, Firebase Studio tras bambalinas utiliza proyectos de Firebase, entonces quiero que veas que si tú ya has utilizado Firebase Studio, puede ser que aquí te aparezcan, ¿no? Proyectos que tú ni tengas en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, este que dice Taskmaster, este que dice Taskmaster por acá, este que dice Anime Clash Chronicles, justamente son proyectos que cuando yo hice ese video de Firebase Studio, se crearon proyectos porque pues justamente necesitaba almacenamiento o el uso de algunos de los servicios de Firebase y entonces pues obviamente que esto resta al número de proyectos que yo tengo. Entonces por ejemplo fíjense que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tengo 8. Ojo, estos son todos los proyectos. Aquí puede ser un poco confuso esto porque fíjense, aquí hice proyectos recientes, pero vean que aquí está repitiendo Taskmaster, o sea, este es exactamente el mismo que acá. Digamos que acá es una lista de los últimos proyectos recientes y acá están todos tus proyectos. Entonces vean que tengo 8. Eso significa que ahorita tengo todavía dos proyectos disponibles en esta capa gratuita que tengo justamente para poder trabajar en Firebase, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, a grandes rasgos, una introducción a los servicios, al servicio de Backend as a Service de Google llamado Firebase. En la siguiente sección vamos a analizar justamente el prompt que trabajé para pedirle esta aplicación de To-Do List y posteriormente vamos a pasar a crear un nuevo proyecto en la consola de Firebase para poder desarrollar nuestra aplicación. Yo los veo en la siguiente sección. Me voy a pasar a mi editor de código. Acá yo ya tengo abierto mi repositorio. Recuerden que les había dicho que para esta serie de Programando con IA he creado un repositorio y aquí por cada proyecto pues voy a ir creando una carpeta. Entonces en este caso voy a crear una segunda carpeta, ¿sí? A la que le voy a llamar 02 My To-Dos Firebase. Dentro de esta me voy a crear un readme
MD. Y aquí voy a pegar, pues justamente, como lo hice en el primer proyecto, que vean que aquí tiene su README. ¿Sí? Entonces, por acá, vamos a cerrar todo. Aquí está la carpeta 2. Y fíjense cómo acá, gestor de tareas con Firebase. ¿Sí? Y fíjense que el prompt, de hecho, es más, vamos a abrir el otro README, el README de la aplicación 1. Y quiero que vean cómo, pues básicamente, acá está. Acá tengo el README de Supabase y el de Firebase. Vean cómo prácticamente es el mismo prompt. ¿Sí? Necesito crear una aplicación web con HTML, CSS, JavaScript Vanilla, sin framework, ni librerías, ni dependencias NPM, y como backend use Firebase, ¿no? La aplicación, o sea, vean que prácticamente es el mismo texto que conversaba, que les explicaba en el primer episodio, con algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, fíjense, mientras que en Supabase, al yo saber que Supabase es un servicio de base de datos SQL, pues aquí le digo, oye, proponme un modelo relacional de la base de datos y el código SQL. Acá, pues obviamente las reglas cambian, ¿no? Le digo, proponme un modelo documental de la base de datos y el código JSON para importar el esquema de la base de datos en el servicio de Real-Time Database de Firebase, ¿no? Por acá estoy pidiendo igual registro de inicio de sesión. Acá sí hice correo, contraseña y cuenta de Google, porque acá digamos que la cuenta de Google es, como al final es un servicio de Google, el de Firebase, pues es como casi que automático, ¿no? Ahora, las mismas validaciones para la base de datos, ¿no? Al momento de crear un usuario en el servicio de autenticación de Firebase, debes crear un documento en la colección de usuarios de la base de datos. Fíjense cómo también estoy utilizando el argot correcto, lo que les decía hace unos minutos en la sección anterior, ¿no? Acá no son tablas ni registros, acá se llaman colecciones y documentos. Entonces, mientras que en el prompt de Supabase le digo, oye, créame un registro en la tabla de usuarios, pues acá le estoy diciendo, créame un documento en la colección de usuarios, ¿no? Le estoy pidiendo el CRUD de tareas, ¿no? Siempre y cuando el usuario esté logueado en el servicio de Firebase. Vean que pues prácticamente lo mismo que en Supabase. La parte de los CSS, le estoy diciendo lo mismo, la interfaz visual debe permitir filtrar las tareas, ¿no? Ahora, muy importante, recuerden, ¿cómo hace el filtrado de tareas acá en mi aplicación de Supabase? Recuerden que cuando yo palomeo una tarea, automáticamente se va a la parte de abajo. Si yo le quito para volverla a tener disponible, sube, ¿no? Se van a dar cuenta, ¿no? Mientras el desarrollo de la aplicación, que esto justamente me lo cambió Firebase, me hizo otra propuesta también bastante interesante en la parte del frontend ChatGPT, ¿no? Bueno, sigamos. También lo de cerrar la aplicación, ¿no? También lo del diseño estético y minimalista. De igual manera, fíjense que acá le estoy pidiendo proporcióname las reglas de seguridad de la base de datos para ejecutar la aplicación en producción. Igual que en acá. También le estoy indicando que la aplicación va a ser multipage, que el código JavaScript y CSS debe estar modularizado y que me vaya proporcionando, ¿no? Pues justamente las instrucciones paso a paso para que me permita probar, ¿no? Y posteriormente acá pues ya también les dejaré la conversación de ChatGPT que tengo públicamente para que ustedes la revisen y algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, si ustedes descargan el código de mi repositorio, la parte donde va la URL y la llave pública del proyecto de Supabase, pues acá también, digamos, se los dejé como dummy, o sea, es decir, ahí ustedes van a tener que entrar al archivo de Firebase, de Supabase, y poner los de su proyecto para que ustedes vean su dashboard. Acá en Firebase va a ser algo similar, ¿no? Entonces, por ahí encontrarán, de cualquier manera, en cada uno de estos episodios que haga en la lista de reproducción de Programando con IA, siempre va a apuntar el proyecto hacia el README justamente del proyecto en particular, y ahí pues les dejaré las instrucciones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, básicamente, pues fue el mismo, obviamente cambiando la
la gramática y pues algunas palabras, ¿no? Dependiendo de la tecnología y el entorno que estaba usando. Pero básicamente es el mismo prompt, ¿no? Y bueno, pues acá tengo justamente la conversación, ¿no? Fíjense que aquí está el prompt. Y fíjense cómo acá empieza justamente a hacer una propuesta, ¿no? De entrada, pues vean que a diferencia del modelo SQL para crear la base de datos, acá me está dando un modelo documental donde pues tengo un objeto usuarios, donde ahí se van a ir guardando cada uno de los usuarios conforme se vayan dando de alta en la base de datos. Y luego tengo un objeto llamado todos, que internamente tiene un objeto que hace referencia al ID del usuario para ahí almacenar a manera de objeto cada una de las tareas que haga este usuario, ¿no? Entonces, acá lo que yo podría hacer es crearme un archivo. Miren, voy a copiar para tenerlo ahí como referencia. Y quizá acá en nuestra carpeta 02 voy a crear un archivo que se llame... bueno, fíjense, voy a crearme una carpeta JavaScript. Bueno, primero voy a crear un archivo index. No, una carpeta JavaScript. Y dentro de esta carpeta, pues fíjense que me voy a crear un archivo que se llame ddschema, haciendo referencia a que este es el esquema que me está proponiendo para la base de datos. Y lo voy a crear en un documento JSON, ¿no? Entonces, miren, esta propuesta que me hace, ahorita de momento la voy a dejar aquí para después compararla con lo que hagamos, pues justamente en Firebase, ¿no? Acá, pues fíjense que me está diciendo, oye, paso 2, tienes que habilitar en la consola de Firebase el servicio de correo contraseña de Google. Y fíjense que acá me está dando como la estructura de cómo va a ser la carpeta del proyecto, ¿no? De igual manera me está proponiendo una carpeta CSS con el archivo styles. Entonces, nada más vamos a ponerlo. Carpeta CSS con el archivo styles.css. ¿Qué otra cosa me está haciendo? Bueno, los archivos JavaScript, que esos ya ahorita los vamos creando. Y fíjense cómo acá, igual un index, un login, un register y un logout, ¿no? No recuerdo si al final este logout ya lo tiene integrado en el index. Pero vamos a crear los 3 archivos principales, que esos pues sí o sí son las vistas de esta aplicación, que sería justamente el index, ¿no? El register y el login. Esos pues sí o sí los vamos a tener. Muy bien. Y fíjense, acá me dice, oye, configuración de Firebase. Pues fíjate que tienes que crear un proyecto en Firebase Console. Me está volviendo a decir, oye, pues activa el servicio de autenticación por email, password y Google. Créate una base de datos en real time. Y dice, elige modo de prueba por ahora. Lo ajustaremos después. ¿Por qué? Y ahorita lo van a ver en la siguiente sección, donde vaya al Firebase Console y les explique todo esto de cómo dar de alta la base de datos. Nos van a dar Firebase, digamos que cuando activas una base de datos, nos da 30 días para que las reglas estén en modo de públicas, ¿no? Y lo que nos invita Firebase es, pues justamente a nosotros ir creando esas reglas para el acceso a la base de datos, muy similar a las políticas de Supabase, ¿vale? Y ahora, fíjense que acá, muy parecido a estos dos valores que Supabase nos pedía, la URL y la llave anónima pública, acá fíjense que hay un objeto de configuración en Firebase. Todo esto se va a generar, digamos que esto nos los va a dar la consola de Firebase. Y fíjense cómo aquí pues nos está empezando a dar el código para inicializar Firebase, ¿no? El servicio de autenticación, el servicio de base de datos, y acá lo está exportando. Y inmediatamente me empieza pues justamente a dar todo el código de las demás secciones, ¿no? Pero, pues vámonos por pasos. En la siguiente sección, lo que vamos a hacer es, pues justamente, configurar el proyecto en nuestra consola de Firebase para posteriormente regresarnos a este punto número 4 y comenzar a seguir las instrucciones que me sugirió ChatGPT en base al prompt que le proporcioné. Yo los veo en la siguiente sección. Vamos a regresar a nuestro Firebase Console y recuerden, cada una de estas tarjetitas es un proyecto
Y acá pues tenemos el botón para crear un nuevo proyecto en Firebase. Fíjense cómo aquí me manda la alerta esta que ya les había mencionado anteriormente. Me dice que faltan 2 proyectos para llegar a mi límite en la capa gratuita. Entonces, como les decía anteriormente, tenemos hasta 10 proyectos en la capa gratuita. Aquí le tengo que poner un nombre. Vamos a ponerle YouTube My To-Dos. ¿Sí? Aquí le damos continuar. Aquí fíjense que me dice que si quiero habilitar Gemini en Firebase, o sea, para tener el asistente desde el dashboard de Firebase. Entonces, le podemos decir que sí, continuar. Acá, fíjense lo que les digo también, una de las cosas que tiene integrado, bueno, al final, pues son todos los servicios de Google. Entonces, aquí me está diciendo que si quiero agregar el Google Analytics a mi proyecto, en este caso yo lo voy a deshabilitar porque si no, en la siguiente pantalla yo tendría que poner el ID de mi cuenta de Google Analytics. Y pues para esta aplicación no necesitamos traquear las estadísticas, ¿no? Entonces acá simplemente le doy crear proyecto. Y aquí hay que esperar un momentito, ¿no? A que se configure y aprovisionen todos los servicios para nuestro proyecto de Firebase. ¿Sí? Una vez que termine, vamos a ver pues justamente la pantalla de bienvenida para nuestro proyecto. Fíjense que acá ya nada más le damos en este botón que dice continuar. Y quiero que vean cómo aquí, pues vean, ya me da la bienvenida. Fíjense cómo aquí ya tengo integrado el asistente de Gemini, que ahorita lo vamos a cerrar para que no nos quite área de pantalla. Y quiero que vean que aquí vienen todos los servicios, ¿no? Que podemos habilitar, ¿sí? Y muy importante, por ejemplo, vean que si yo me voy acá al servicio de Authentication, pues vean que ahí comienza a cargar, ¿no? Me da la bienvenida con un video de lo que es el servicio de autenticación. Son videos que duran menos de 2 minutos, los invito a que los vean. Cómo empezar, ¿no? O sea, directamente hacia la documentación. Y fíjense cómo aquí me dice, puedes comenzar o preguntarle a Gemini. Ahora, yo me regreso a la pantalla anterior. Quiero que vean que, por ejemplo, si yo me voy al servicio de storage, que les digo que hasta hace unos meses estaba gratis en la capa, estaba disponible en la capa gratuita. Fíjense cómo ahora, ¿no? Los servicios que no se ofrezcan en la capa Spark, que es la capa gratuita, pues fíjense que les va a aparecer un botón que dice, oye, actualiza el proyecto, ¿no? Me dice, para usar storage, actualiza el plan de facturación de tu proyecto. Es decir, ya no podemos utilizar el almacenamiento de archivos en un proyecto gratuito de Firebase. Ahora, otra manera de visualizar, fíjense que aquí tenemos accesos directos, ¿no? O sea, vean que los últimos servicios que yo le fui dando clic van a aparecer en esta lista, ¿no? Es muy parecido a lo que veíamos en el dashboard general donde decía proyectos recientes. Pero realmente si ustedes quieren revisar todos los proyectos, todos los productos disponibles de Firebase están en estos acordeones, ¿no? Aquí están las herramientas de inteligencia artificial, el GenKit y el Vertex AI, ¿no? Las herramientas de analíticas, el dashboard, el real-time analytics, los eventos, las llaves de eventos, audiencias, etc. Los servicios de ejecución, ¿no? Las pruebas test AB, la configuración remota, el monitoreo, el performance para enviar mensajes de texto, los links dinámicos, las analíticas, la distribución de las apps, ¿no? El A/B testing. Y realmente los que vamos a utilizar más en nosotros como desarrolladores web, pues son los de compilación, ¿no? El storage, el real-time database, el machine learning, el hosting, las cloud functions, la base de datos Firestore, que esta es más parecida a MongoDB, las extensiones, el connection data, el authentication, el app hosting y el app check. Este del app check es como para verificar que tu aplicación nativa, es decir, desarrollo en Android o en iOS, cumpla con lo que piden las tiendas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora, quiero que vean que acá arriba, ¿sí? Tenemos el loguito de Firebase y fíjense que aquí está el nombre de mi proyecto, YouTube My To-Dos.
Fíjense que si yo me desplazo, quiero que vean que de nueva cuenta puedo regresar a ver todos los proyectos, a crear un proyecto, los recientes y todos los proyectos. Entonces, por ejemplo, fíjense que yo, por ejemplo, si quisiera cambiarme a otro proyecto, pues simplemente aquí lo elijo. Por ejemplo, este que dice Firebase JavaScript 2022. Y entonces vean que ahí ya estoy en la consola de ese proyecto. ¿Sí? De igual manera, si yo me regreso a ver todos los proyectos, pues regreso a esta donde tengo mis, en este caso ahora mis 9 tarjetitas, ¿no? Y recuerden, por eso es muy importante siempre identificar el nombre de tu proyecto, ¿no? Entonces vámonos acá a YouTube My To Do's, que es el proyecto con el que voy a trabajar ahorita con ustedes. Ahora, el siguiente paso sería habilitar los servicios de, que vamos a utilizar y agregar una aplicación a Firebase, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto de agregar una aplicación a Firebase? Ahorita lo que ya hicimos fue crear un proyecto en Firebase, pero un proyecto en Firebase, ¿sí? Finalmente, al ser Firebase un backend as a service, eso significa que puedes tener diferentes clientes. Puede ser el cliente de Unity, hablando de que estás haciendo un videojuego, o puede ser un cliente en Flutter porque estás haciendo una aplicación híbrida, o un cliente para iOS porque estás haciendo tu aplicación en Swift, o un cliente para Android porque estás haciendo tu aplicación en Kotlin, o un cliente para web porque pues lo estás haciendo con no sé, con JavaScript puro, con React o con el framework que te guste, ¿no? Entonces, un proyecto puede tener diferentes frontends. Ahora, lo que aquí se va a conocer en Firebase como app es justamente crear una aplicación dentro del proyecto, ¿no? Y especificar, pues justamente, ¿no? Qué tipo de aplicación o qué tipo de front más bien va a ser. Va a ser un front nativo para Apple, un front nativo para Android, un front web, un front para Unity o un front para Flutter. Y en base a eso, recuerdan que acá en la conversación de ChatGPT, lo primero que me da es justamente este objeto de configuración. Entonces, justamente, ¿no? En este caso, pues para una aplicación web hecha con JavaScript, lo único que nos va a dar es este objeto de configuración. Por ejemplo, en el caso de una aplicación nativa para iOS y para Android, por ejemplo, te pediría estos datos que te piden estos datos de desarrollador que te da tu cuenta de desarrollador en cualquiera de las dos plataformas, más otros datos del ID de tu aplicación, el dominio que en las aplicaciones nativas suele empezar al revés, ¿no? Por ejemplo, com.miapp. Sí, como dominio de la aplicación. Entonces, dependiendo el front que tú vayas a trabajar, pues son los datos que te va a solicitar, ¿sí? Y te repito, imagínate que tú estás en un proyecto donde están utilizando como backend Firebase y pues tienen la versión web para la gente que accede a tu aplicación desde la web. Entonces vas a generar una aplicación dentro de tu proyecto de Firebase para poder configurar tu frontend web. Pero si aparte, ¿no? La aplicación en la que trabajas también tiene su versión nativa de iOS y de Android, entonces van a tener que generar una aplicación para Android y una aplicación para iOS. Entonces, digamos que esto de agregar apps a Firebase significa los diferentes frontend. O sea, cada frontend diferente necesita su propia configuración. Y eso, junto con la activación de los servicios, es lo que vamos a hacer a continuación. Indistintamente, puedes dar de alta primero los servicios que vayas a utilizar de Firebase y posteriormente crear la configuración para tu app. Entonces, realmente esto lo puedes hacer en el orden que gustes. En este caso, voy a empezar por los servicios. Entonces, acá vamos a utilizar la base de datos en tiempo real. Aquí en estos accesos directos no aparece, pero no hay problema. Te vas acá al menú de los acordeones, nos vamos a compilación y aquí en Real Time Database. Entonces me voy. Fíjate cómo aquí pues va a cargar la interfaz, ¿sí? De igual manera, el botón para preguntar a Gemini, el video introductorio, el link hacia los costos y la documentación y el botón para crear una base de datos. Entonces aquí le voy a dar crear una base de datos. También este link te hace la comparativa de la diferencia entre Firestore y Real Time Database, ¿sí? Lo puedes checar.
Pero nosotros para este proyectito vamos a utilizar la Real-Time Database. Entonces directamente acá le doy crear. Y vean que aquí, de igual manera como en Supabase y como en cualquier servicio de aprovisionamiento en la nube, te pide desde qué ubicación. Yo te sugiero que dejes la que te proponga porque es la que geográficamente queda más cerca de donde estás tú. Entonces, en este caso voy a utilizar la de Estados Unidos, le doy siguiente. Y fíjense cómo aquí, miren, vean que a diferencia de las reglas de Supabase que eran escritas en código SQL, vean que aquí es como un JSON, que aquí literalmente lo que dice read false, o sea, la lectura de la base de datos está inhabilitada y también la escritura, ¿no? Entonces acá recuerden lo que me decía acá la conversación de ChatGPT, ¿no? Que creara la base de datos en tiempo real en modo de prueba, ¿sí? Para que justamente mientras hacemos la aplicación me permita la lectura y la escritura. Entonces fíjense, acá vamos a cambiarle a comenzar en modo de prueba. Y fíjense cómo las reglas son como un condicional, ¿no? De hoy, o sea, del tiempo de actual a este tiempo que está en timestamp. Pero aquí me está diciendo, mira, al 11 de junio del 2025. ¿Por qué? Les decía que nos dan 30 días. O sea, hoy es 12 de mayo. Entonces, más 30 días sería el 11 de junio. Y aquí simplemente le damos habilitar y ya tenemos el servicio de habilitado de Real-Time Database. Y quiero que vean que aquí, pues justamente, miren, ahorita conforme yo vaya creando la aplicación, se van a dar cuenta que aquí es como un árbol a nivel de, como si fuera un objeto JavaScript que va a ir creciendo dependiendo de la estructura de la base de datos en tiempo real, ¿sí? Muy bien, ya tenemos el servicio de Real-Time Database. Ahora, en la siguiente sección vamos a dar de alta los servicios de autenticación. Por acá, de igual manera, le vamos a dar comenzar. Y fíjense cómo aquí están, pues, los métodos, ¿no? Acá ninguno está habilitado por default. Entonces, pues hay que habilitar justamente los que nosotros querramos. Estos son los que tenemos: cuenta de Google, de Facebook, Play Juegos, Game Center, Apple, GitHub, Microsoft, Twitter, Yahoo, algún proveedor personalizado, anónimo, teléfono y correo y contraseña. Entonces voy a habilitar el de correo y contraseña. Aquí le damos a habilitar. De igual manera, aquí un vínculo para acceder sin contraseña. En este caso, por ejemplo, hay algunas aplicaciones. Ahorita me acordé de una que tengo donde creo las facturas del servicio de gasolina acá en México. Y justamente esa, ya desde como hace un año, cada vez que tú accedes, te llega por correo electrónico un link único para acceder durante 30 minutos y ya no te pide contraseña. Es justamente este tipo de autenticación. Entonces, en este caso, le voy a pedir el tradicional con correo y contraseña y le damos guardar. Y ahí ya tengo activado el servicio. Ahora, fíjense que acá en métodos de acceso, fíjense, acá muy parecido a la interfaz de Supabase, tenemos la parte de usuarios. Aquí va a ser la tablita donde vamos a ver los usuarios y el método por el que se han logueado, ¿sí? Los métodos de acceso, en este caso me muestra solamente habilitado el de correo electrónico. Acá le doy agregar proveedor nuevo. Y entonces vean que, por ejemplo, acá voy a pedirle Google. Fíjense que acá en la cuenta de Google nada más tengo que habilitar, indicar aquí, bueno, un nombre público para el proyecto, para que esto se va a ir a mi dashboard de Google Cloud Platform, ¿no? Y aquí, pues, asociado a qué correo, en este caso, a mi cuenta personal. Y listo, es todo lo que tengo que hacer. O sea, como Firebase forma parte de Google, no tengo que darle que si una URL de respuesta, que si darle mi client ID, mi llave pública, como pasaba en GitHub, ¿no? Entonces, como está dentro de la misma plataforma de Google, es automático. Entonces, nada más tengo que indicar el correo y el nombre público del proyecto. Y fíjense que ya quedó habilitado. Por ejemplo, si yo quisiera agregar un proveedor diferente a Google, por ejemplo GitHub, pues vean como lo mismo que en Supabase, ¿no? Me pide el ID del cliente, el secreto del cliente, y aquí me está dando la URL para manejar la devolución de llamada de la autorización. Si analizan y si recuerdan el episodio 1 cuando hicimos la aplicación en Supabase, era lo mismo que me pedía y yo me tuve que ir a mi cuenta, la sección de Developer, Settings, y luego crear una aplicación de tipo OAuth, y ahí ya generaba estos dos valores y esta URL la pegaba en mi cuenta de
GitHub, ¿no? De igual manera, si ustedes quieren agregar otro proveedor, pues así les va a pasar, ¿no? Les va a pedir, cada proveedor tiene sus valores que pide concretamente. Bueno, pues ya están los dos servicios de autenticación que vamos a utilizar para esta aplicación. En la siguiente sección vamos a crear nuestra aplicación para nuestro front web. Para acceder a la configuración de nuestro proyecto, nos vamos a la ruedita aquí en la casita donde dice descripción general del proyecto. Le damos en la tuerquita y aquí fíjense, le vamos a dar configuración del proyecto, ¿sí? Y fíjense cómo aquí me dice, mira, no tienes ninguna app. Lo que les decía, esto porque puede parecer confuso el concepto de proyecto y app, pero recuerden, las apps es para qué cliente, para qué front vas a trabajar, ¿no? Para front nativo iOS, front nativo Android, front Eevee Flutter, front Unity o front web. En este caso, pues vamos a seleccionar el iconito de los pico paréntesis de HTML porque pues nuestro front va a ser web. Y fíjense cómo acá vuelve a aparecer un asistente como cuando creábamos nuestro proyecto. Aquí simplemente para registrar nuestra app nos está dando un sobrenombre. Por ejemplo, aquí podría ponerle frontend web, ¿no? Para saber qué es el frontend de la aplicación web. Configurar Firebase Hosting. Les repito que el servicio de Firebase Hosting, ahorita nos solicita una cuenta de pago, entonces lo voy a omitir. Al final, podrían desplegar, por ejemplo, en Netlify, en Vercel, en GitHub Pages. Y aquí simplemente le doy registrar app, ¿no? Y aquí, fíjense que lo que me proporciona es, oye, ¿cómo vas a usar tu frontend web? Vas a instalar las dependencias por npm. Entonces, miren, me está diciendo, instala Firebase por npm. Y en tu archivo Node.js crea este objeto de configuración, ¿no? Ahora vean que también me da la opción de usar la etiqueta script, ¿no? Y aquí pues justamente en este caso está importando, me está dando el import de, vean, el CDN de Firebase, ¿sí? Y vean, aquí está este objeto de configuración, es el que vamos a pegar justamente en el archivo inicial que ya me daba de programación ChatGPT, ¿no? Entonces, antes de cerrar esto y regresar a la consola, pues justamente vámonos acá a nuestra conversación de ChatGPT. Y fíjense que aquí me decía que vamos a crear un archivo que se llame firebase.javascript, ¿no? Entonces, por acá vamos a crear un archivo que se llame firebase.js y vamos a copiar el código que aquí me está dando, pego, y justamente este objeto de configuración pues lo voy a reemplazar por este objeto, ¿no? Entonces, ahora de igual manera yo voy a dejar en la aplicación cuando ustedes vayan a ver el código fuente en el navegador, perdón, en el repositorio de GitHub, yo voy a dejar pues el objeto dummy, ¿no? O sea, el objeto para que ustedes ingresen sus valores respectivos de su proyecto en su consola de Firebase, ¿no? Pero ahorita para desarrollar, pues obviamente que voy a activar acá, voy a copiar este objeto, que es mi objeto de configuración de mi app, ¿sí? Y vean que pues todos los valores se ha configurado a lo que me ha entregado ahorita Firebase, ¿sí? Pues listo, ahí está la configuración, ya puedo regresar a la consola y pues a partir de aquí ya podemos regresar a la conversación de ChatGPT y comenzar a desarrollar. Antes de ir a nuestra conversación de ChatGPT, quiero mostrarles que directamente en el home de aquí de la tuerquita, ¿no? Vean que aquí abajo, o sea, ya una vez que tenemos aplicaciones creadas, fíjense que aquí está, miren, por ejemplo, aquí está Frontend Web, ¿no? Y sabe que es una aplicación de tipo web. Aquí está el ID de la app, ¿no? Si quisiera vincularlo con un sitio en Firebase Hosting. Y fíjense cómo de nueva cuenta aquí, o sea, si en algún momento o se te olvidó copiar tu objeto de configuración antes de darle clic al Go to Console,
Pues fíjate que aquí siempre va a estar, ¿no? Y la versión para NPM, para los CDNs y simplemente el objeto de configuración, ¿no? Y de igual manera, si tú en algún momento dices, no, ¿sabes qué? Mi aplicación ya nada más va a tener su aplicación Android y su aplicación iOS y ya no vamos a tener un cliente web, en cualquier momento por seguridad puedes eliminar la aplicación. Miren que ahí me está diciendo esto de que pues se va a eliminar. Aquí vamos a darle cancelar. Y puedes eliminar aplicaciones, ¿no? Y de igual manera, si necesitas otro cliente front, pues aquí simplemente le das agregar app y de igual manera, ¿no? Te va a preguntar, oye, pues ¿para qué entorno? Y puedes generar diferentes aplicaciones. Y muy importante, este botoncito de borrar proyecto, no solamente te borrará las aplicaciones, sino todo el proyecto que acabamos de configurar, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo borro el proyecto, pues eliminaría los servicios de autenticación que ya di de alta y la base de datos y todo. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado ahí con estos botones. Bueno, pues ahora sí, vamos a seguir con nuestra conversación en ChatGPT para seguir desarrollando la aplicación. Muy bien, ahora sí, pues vamos a seguir con nuestra conversación. Fíjense que pues ya hice prácticamente todo lo que me dijo que hiciera en la consola de Firebase. Y ahora sí ya puedo empezar, ¿no? Y fíjense que lo primero, una de las cosas, y que pueden comparar aquí con la conversación que tuve para la aplicación de Supabase, es que vean que acá empezó por el registro de usuario y la creación de la base de datos, ¿no? Aquí ya empezó con el código para el register, para el inicio de sesión, para el inicio con Google, incluso el CRUD de tareas, ¿no? Aunque aquí nada más me estaba dando el create. Las reglas de seguridad para producción. Fíjense cómo aquí están las reglas que dicen, o sea, aquí, de igual manera quiero que lean, o sea, quiero que vean cómo lo hice justamente en el episodio 1, no me voy a clavar como con la sintaxis, pero vean cómo aquí está creando un formulario, le está asignando el submit, ¿no? Recibe los valores del email y el password, y aquí, de forma asíncrona, por el await, ejecuta el método del objeto out que dice create user with email and password. Ese método, si ustedes lo revisan en la documentación de Firebase, pues va a ser el método que nos permite crear un usuario con email y password, ¿no? Ahora, por ejemplo, fíjense, para acceder a la base de datos, aquí está, ¿no? El objeto de la base de datos, el método ref. Recuerden que al final esa base de datos es un objeto JavaScript. Entonces ref, el método se llama ref porque es de la referencia. O sea, ¿qué nodo del objeto voy a acceder? Entonces aquí fíjense, me está diciendo, vas a acceder al nodo usuarios, diagonal, y pues en este caso el user.uid, ¿no? Para generar, o sea, para acceder al ID del usuario. Otra de las características de la real-time de Firebase es que cuando crea un usuario, nosotros podemos decirle que cree un ID único que es de tipo UUID, ¿no? Por eso esto de UID. Y luego el método set es como el insert en SQL, ¿no? O sea, inserta la información. ¿Sí? Por ejemplo, acá para el login, ¿no? Está utilizando un método que se llama signing with email and password, o sea, loguéate con usuario y password, ¿no? Y, por ejemplo, estos métodos devuelven promesas de JavaScript, por eso aquí ven el then y el catch, ¿no? Y, por ejemplo, fíjense, para acceder al servicio de Google, ¿no? Aquí está creando un nuevo proveedor, un nuevo objeto de tipo firebase.out.googleOutProvider. ¿Sí? Bueno, luego en las reglas de seguridad, pues fíjense, está el objeto rules, ¿no? Dice, al nodo users solamente van a acceder cuando exista un UID, es decir, un usuario de sesión, y vamos a permitir la lectura y la escritura cuando el usuario esté autenticado. O sea, cuando el UID corresponda al ID de la sesión actual. Y vean que incluso me está dando el diseño minimalista del código CSS. Y acá me está dando, fíjense, me está dando el login, ¿no? Pero fíjense, vean que o sea, sí empezó con el código del register a nivel de JavaScript. Pero fíjense cómo acá solamente me dio el login de HTML, ¿no? Y aquí me pone, oye, pasos finales. Sube tu proyecto al servidor local o GitHub Pages. Configura tu Firebase JavaScript, que ya lo hicimos.
Prueba la autenticación, implementa el resto de funcionalidades, ajusta las reglas de seguridad, listo para producción. Y vean, me dice, oye, ¿quieres que ahora avancemos con los siguientes módulos? El read, el update, el delete. Y le digo, oye, ¿no te parece que primero deberías proporcionarme la funcionalidad de la página de registro antes que la de login? Y le digo, oye, ¿cómo se logueará un usuario si primeramente no crea su cuenta? Y entonces aquí me responde, oh, sí, tienes toda la razón. La lógica natural del flujo es comenzar con una cuenta de registro. Y entonces vean que, pues justamente, ¿no? Me está dando el archivo register, ¿sí? Y acá, de igual manera, me está dando la lógica para la funcionalidad del registro, ¿no? Y fíjense, una de las cosas que le vuelvo a hacer una observación acá, le digo, oye, los archivos HTML de login y registro no tienen la invocación de los scripts de Firebase ni de los archivos de programación de la app. ¿Se los puedes agregar? Y entonces vean, me vuelve a reescribir el código, pero fíjense que ahora sí, acá me dio los scripts de Firebase. Ahora, algo importante que tienen que entender, a diferencia de Supabase, que era un solo script de programación, cuando utilizamos los servicios de Firebase, hagan de cuenta que este que dice Firebase App Compat, ¿no? O sea, recuerden que esto de Compat ya lo veíamos anteriormente en la documentación, es para la compatibilidad vía CDN sin dependencias de tipo Node Modules, ¿no? Y este que dice Firebase App es el script para justamente inicializar una aplicación en Firebase. Pero ahora, por cada servicio, digamos que es el core de Firebase, ¿no? Pero por cada servicio adicional que tú quieras utilizar de Firebase, entonces existe un script. Entonces está el script para para el servicio de autenticación que se llama Firebase Out. El script para la base de datos, el Firebase Database. Si quisieras utilizar, por ejemplo, Firestore, entonces está el archivo Firebase Firestore. Si quieres utilizar el servicio de storage, pues está el servicio de Firebase Storage. Y así un script por cada servicio de Firebase que quieras utilizar. Y luego, pues acá ya está mandando a llamar mi archivo de configuración y el código, en este caso, del script de registro, ¿no? Ahora, acá fíjense que los scripts de programación me los puso en la cabeza. Ya la verdad, o sea, dije, bueno, eso yo lo puedo modificar y al final de la aplicación bajar los scripts a la parte del cierre del body. Y ya la verdad, no quise gastar más tokens y decirle, oye, baja los scripts, ¿no? Y de igual manera, vean que me está dando el login y me dice, asegúrate de tener esta estructura, ¿sí? Y ya después empieza por el código de el index, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a regresarnos para copiar, pues justamente el código fuente, ¿no? De todos estos pasos, ¿sí? Entonces, fíjense, las reglas de seguridad. Miren, vamos a empezar con... Aquí me quedé, ¿no? Pues vamos a empezar con los archivos HTML. Entonces, por acá voy a copiar que es el de login. Entonces, vámonos a nuestro visual. Vamos a abrir el archivo login.javascript. Aquí está. Luego vámonos al de register. Este es el de register. Copiar. Pegar. ¿Sí? De hecho, vamos a abrir que sería nuestro primer archivo para probar en el navegador. Entonces, acá lo abro. Recuerden que esta es una extensión que se llama Live Server de Visual Studio Code. Que justamente permite que aparezca este iconito de mostrar vista previa. De Live Preview, perdón, es Live Preview de Microsoft. Y lo que hace es justamente, pues, poder previsualizar directamente aquí en el mismo editor de código, pero también podemos abrirlo. Ahora, si han trabajado con Live Server, que es otro de los plugins que yo suelo utilizar aquí en Visual Studio Code, pues también ese les funciona. Y vean que acá ya me abrió la aplicación. Miren, ahí está, crear tu cuenta. Ahora vámonos acá a la conversación, ¿sí? Aquí está el código de register.
Fíjense que este código solamente tiene la parte del registro que guarda hacia la base de datos. Entonces, acá vamos a copiar esto en register. Y acá tendría que tener un archivo. Fíjense, acá me sugirió tener una carpeta out dentro de la carpeta JavaScript y el archivo se llama register.javascript, ¿no? Entonces, vean que cambió un poco a la propuesta que nos hizo en el episodio anterior, en el proyecto de Supabase, ¿no? Bueno, entonces acá dentro de la carpeta JavaScript vamos a crear, dentro de la carpeta JavaScript vamos a crear una carpeta que se llame out. Ah, no, pero este es esta era el proyecto de Supabase. Acá está. Carpeta JavaScript, out, carpeta out, y dentro de out, un archivo que se llame register.javascript. Muy bien. Pego el código. Fíjense cómo aquí sí está haciendo la importación correcta, ¿no? Sube un nivel y el archivo es firebase.javascript, donde está la configuración. Ahora, esto es para crear el usuario en Firebase Authentication. Una vez que lo crea el documento en la base de datos de real time. ¿Sí? Luego, este register ya no, porque este no tiene la invocación de los módulos. El login tampoco. Los estilos estos del paso 9 sí. Vámonos a la hoja de estilos. Acá está. Pegamos los estilos, que son estilos muy, muy básicos. Fíjense, las reglas, ahorita no las voy a copiar, estas las voy a desplegar hasta el final en Firebase, pero vamos a dejarlas acá. Fíjense, en la carpetita, así como creé este dbschema.json, voy a crear uno que se llame dbrules.json. Y ahí voy a pegar este objeto de configuración, que al rato vamos a ver si no lo modifica o si me deja esa versión, ¿no? Fíjense que acá me está dando en el archivo de login el código para el login con usuario y contraseña y el login con botón de Google. Entonces vamos a copiar esto en el archivo. No es cierto, tengo que crear en la carpeta out un archivo que se llame login.javascript. Pego. Aquí de igual manera el import está correcto. Y vamos a copiar el código para el botón de Google. Y listo, ¿no? Aquí está el código de register, ¿no? Que previamente ya lo copiamos, ¿no? Y el paso 4 que era la configuración. Entonces fíjense que ahorita, ¿no? Ahora sí que lo hice en sentido inverso, pero digamos que ya cubrimos todos estos pasos, ¿sí? Aquí cuando le pedí el register con los scripts y el login. Y pues fíjense que ya tengo esta estructura. Y lo siguiente es trabajar con el index, ¿no? Ahorita la página del index pues está vacía, ¿no? Es más, yo creo que antes de hacer la prueba, podríamos justamente copiar aquí en el index la parte como del front, ¿no? Vámonos al index.html. Aquí pegamos el código. Y pues listo, ¿no? Yo creo que hasta aquí podríamos hacer, digamos, una pausa para ver si ya con este código, ¿no? O sea, hasta el punto donde tenemos el código del index, ya hace, ¿no? Por lo menos probar, pues justamente el sistema de autenticación y para así poder pasar a la lógica del CRUD. Pero eso lo probamos en la siguiente sección. Pues listo, vamos a probar. Entonces, vámonos acá al registro My To Do's. Miren, de hecho, pues ahí están un par de los estilos. Me parece, a ver, bueno, creo que después le pido que agregue. Fíjense que aquí no tengo un link para irme al login y del login al registro. Creo que eso se lo pido después, pero bueno, vamos a probar. Entonces, voy a crear una cuenta con mi correo de hola @johnmircha, mi contraseña y le doy
registrarse. Y fíjense que, bueno, obviamente utilicé una contraseña muy sencilla, mi tradicional contraseña QWERTY, por eso la alerta de Chrome. Pero fíjense que, o sea, ya se hizo la sesión y fíjense que acá, pues justamente me lleva al index, ¿no? Que ahorita eso es lo que tiene. Pero está funcionando. Ahora, para comprobar justamente que funcionó la autenticación, pues hay que irnos al dashboard, revisar en el servicio de autenticación. Miren que ya hay un usuario, ¿no? Con el correo de hola@johnmircha. Vean, mi UUID empieza con 8AXP. Vámonos a la base de datos y fíjense que en la base de datos, fíjense como ya hay un nodo llamado users y dentro de ese users un nodo llamado 8AXP que hace referencia al UID de mi usuario y pues ahí la información de mi usuario. Entonces, está funcionando la creación de cuenta por correo, ¿no? Falta probar el registro por el registro por usuario de Google, ¿no? Entonces, fíjense, si nos vamos acá al archivo login.html, pues fíjense, aquí está el botón de entrar con Google, ¿no? Le vamos a entrar con Google. Ah, claro, me dice, fíjense, dice, este dominio no está autorizado por los operadores OAuth de Firebase Project, ¿no? Y de nueva cuenta, aquí qué es lo que está pasando. Así como en Supabase, nosotros podíamos configurar los dominios autorizados en donde se iba a desplegar los servicios de autenticación en Supabase. Acá en Firebase es exactamente lo mismo. Entonces, fíjense que acá lo que tenemos que hacer nosotros es irnos a métodos de acceso y no es cierto, es en configuración. ¿Configuración o uso? Ya no me acuerdo. Ah, miren, sí, configuración. Dentro del servicio de autenticación nos vamos a configuración y vean que aquí están dominios autorizados. Y vean cómo están los dos dominios de prueba que nos da Firebase en su Firebase Hosting. Y está localhost, pero un detalle. Estos plugins de Live Server y Live Preview, vean que nos levanta el servidor, pero nos da la IP, ¿no? O sea, 127.0.0.1. Entonces, lo único que yo tendría que hacer es cambiar justamente acá en mi URL de prueba, esto de localhost de 127.0.0.1 por localhost, ¿no? Y en el momento que yo lo cambio a localhost, acá simplemente vamos a irnos a la página de register. No es cierto, login.html. Y pues ya le doy entrar con Google. Y un detalle, vamos a ver acá en la consola, fíjense, hay errores. Bueno, este es del WebSocket del servicio. A ver, vamos a loguearnos con el correo, mi otra cuenta, la correo del... Sí, efectivamente. Fíjense, una de las cosas es que vean que acá dice 401 no autorizado. Independientemente de que ya le cambié la URL, ¿sí? Del localhost, algo que aquí está pasando es que recuerden que cuando yo creé la cuenta desde el formulario de register, la cuenta de correo de hola@johnmircha como usuario, ahí se creó la sesión. Y algo importante, todavía no hemos eliminado esa sesión. Entonces ahorita, ¿no? No se puede, o sea, no me puedo loguear
con una cuenta de Google, pues porque tengo abierta justamente esta sesión. Y ahorita hasta el momento no hemos no hemos llegado a la parte donde ChatGPT me da el código para cerrar la sesión. Entonces, y si se dan cuenta, por eso está también que ahorita ya no me mandaba esa alerta de que el dominio no era autorizado. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque como ahorita tengo una sesión abierta, ¿no? Por eso acá en los errores me da un 401, porque no puedo autorizar otra apertura de sesión cuando tengo una sesión activa en el navegador. Entonces, quiero que vean que estos pequeños detalles, ¿no? Una persona que nada más se auxilia del código que le da la herramienta de inteligencia artificial que quiera usar y no tiene estos contextos, ¿no? Este conocimiento que te da la experiencia como programador, pues no va a entender de estos errores que a veces no son errores de sintaxis, sino son errores de la lógica que debe seguir la aplicación, ¿no? Entonces, pues acá, antes de seguir con nuestras pruebas, lo primero que tendríamos que hacer es llegar a la parte donde ChatGPT nos dé el código para cerrar sesión, porque ahorita ya tenemos una sesión abierta, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a checar esto en la siguiente sección. Ahora, pues regresémonos a nuestra conversación de ChatGPT. Acuérdense que nos quedamos copiando solamente el código del index. Luego fíjense que aquí me da la lógica de tareas y cierre de sesión, ¿no? Que es justamente lo que les decía en la sección anterior que nos hacía falta. Entonces, ahora quiero que vean que aquí, esta es una función muy poderosa de Firebase porque este OnOut State Change es como un listener, como un evento, y es justamente este evento está escuchando en todo momento si existe una sesión en Firebase. Si existe, pues nos permite, por ejemplo, miren, aquí va a cargar las tareas. Si no, lo mismo que hacía la lógica de Supabase, redirige al login, porque significa que, o sea, este código es el que justamente verifica, ¿no? La privacidad de nuestro usuario y si no está logueado, pues justamente que va a regresar a la página de login y no va a permitir acceder al index, que es, digamos, una ruta protegida. Y de ahí, por ejemplo, está, miren, el submit para el formulario de agregar. Aquí igual, await, db, ahora a la referencia tareas, ¿no? Luego accede al nodo del usuario de la sesión y hace un push, ¿no? El push es como un insert para acceder, para insertar la nueva tarea, ¿no? Y por acá, por ejemplo, miren esta función cargar tareas, pues para pintar en la UI y aquí con los filtros, ¿no? De la tarea. Bueno, entonces fíjense, por acá vamos a copiar. Este es el código de, ¿cómo se llama este archivo? Miren, acá me dice que cree un archivo, una carpeta que se llame app y dentro de appindex.js en las carpetas de los scripts. Entonces, miren, me voy a la carpeta JavaScript. Aquí creo una carpeta que se llame app y dentro de esta un index. Entonces, vean cómo ahí ya hay diferencias respecto a la versión del episodio 1 donde hicimos la aplicación de Supabase. Pero bueno, acá está. Ya he pegado el código. Y ahora sí, fíjense, vamos a ver, creo que ahora sí podemos probar el cierre de sesión. Aquí nos vuelve a recordar la estructura del proyecto, ¿sí? Y vamos a ver, ¿no? Primero vamos a probar esto, antes de pasar a lo siguiente que le digo, oye, falta el CRUD restante, actualizar y eliminar tareas, ¿no? Pero antes de eso vamos a probar lo que ya tenemos. Entonces nos regresamos acá al localhost, vamos a recargar. Y fíjense cómo aquí le voy a dar cerrar sesión. No funciona, porque no funciona. Vamos a ver si el index tiene. Aquí está el script hacia el index, ¿no? Por acá. Vamos a ver. Vamos a recargar la consola. No, acá vamos a poner mi correo de entrar. Fíjense que acá siento que, bueno, la sesión ya se quedó en el navegador justamente por este detalle, ¿no? De lo que estamos haciendo en la
sesión anterior. Entonces a lo mejor aquí lo que nos conviene es volver a levantar el entorno de prueba. Ahora vamos a ver si este botón de cerrar sesión, primero veamos que no sea un problema de código, ¿no? Porque acá, fíjense, si le estoy diciendo falta el CRUD restante, significa que lo ejecutó bien. Aunque fíjense, a ver, porque igual y puede ser que no haya hecho las pruebas, porque aquí le dije, oye, falta el CRUD restante, actualizar y eliminar. Aquí me está dando, me dice, oye, agrega esto y reemplázalo por esto. Pero aquí la verdad es que me dio un poco de flojerita, ¿no? Y le dije, oye, ¿sabes qué? Puedes volver a escribir todo el código del archivo index con las nuevas integraciones. Y entonces, miren, aquí me volvió a dar el código, ¿no? Entonces, a ver, vamos a copiar este código, que sería la nueva versión del index. Acá vamos a reemplazar todo. Y fíjense, aquí está. Ahora vamos a revisar que este botón logout, así se llame acá en el index, ¿no? Miren, aquí está logout button. Ok. Carpeta JavaScript, app, index. Ok. Está index. El out on out state change para evaluar la sesión. Para agregar una tarea. Para cargar las tareas. Lo que hace el render de o sea, visualizar las tareas. Para marcar o desmarcar las tareas. Fíjense que aquí es justamente está yéndose a la referencia task de la base de datos. Entra el usuario en cuestión, al ID de la tarea que va a actualizar. ¿Y qué va a actualizar? Solamente el atributo complete. Y si estaba en true, lo pasa a false. Y si está en false, lo pasa a true, ¿no? Aquí actualiza fecha y título de la tarea. Eliminación de la tarea. Y aquí está el evento click, ¿no? Para justamente el método sign out de Firebase es para cerrar la sesión. Y esto porque ahorita se van a ver, vean cómo aquí, eso es lo que no les había comentado, ¿no? Vean que a diferencia de la aplicación de Supabase, acá, fíjense cómo me puso unos radio buttons para ejecutar para modificar el filtrado, ¿no? De las tareas hechas por las que no hemos hecho, ¿no? A ver, acá estos tres me dicen que unauthorized. Ok, bueno. Vamos a ver. Por acá el botón de cerrar sesión, pues nomás no funciona. Pero como les digo, puede ser que a lo mejor ahí se haya quedado pasmada la sesión. Entonces voy a seguir checando la conversación de Firebase para ver si no le pido algo adicional en el index que ya me haya dado cuenta. Pero fíjense, dice, ¿te gustaría que sigamos con esto, no? Firebase, configuración del proyecto, reglas de seguridad, CSS minimalista. Me vuelve a recordar, oye, recuerda que necesitas tener activada la autenticación por correo y contraseña y Google, el real time de database en modo de prueba. Y aquí está el código del Firebase app, ¿no? Acá, fíjense cómo acá me está dando por separado la exportación de los servicios de Firebase. Vamos a ver cómo tenemos el objeto. No sé si ahí nuevamente hice una modificación del objeto de Firebase JavaScript. Vamos a ver. No, básicamente lo tengo igual. Acá digamos que la exportación la está haciendo una por una, pero pues realmente es lo mismo, ¿no? Aquí me está diciendo que me puedo ejecutar npx-serve para probar en el entorno de Firebase. Le digo, sí, ya probé la app en local. Ahora sigamos con las reglas de seguridad. Fíjense cómo aquí me reestructuró las reglas de seguridad. Pero quiero que vean que ya después me peleó con la parte del CSS. Es puro CSS. Y realmente, a ver acá, ¿qué pasó?
¿Por qué me voy a pintar esto? Ah, ok, no, para rediseñar. Lo que pasa es que por ahí agregó a un contenedor y le puso cabeceras a la aplicación. Pero vean que ya código JavaScript, a ver, código JavaScript ya del... Bueno, acá igual hay un detalle que ahorita les voy a mencionar en el filtrado, pero ya realmente no hay más, ¿no? Entonces, se me hace que sí está pasmado el servidor local. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, fíjense, voy a cerrar Visual Studio Code para que eh, los, los servidores locales que tengo activo en los puertos se apaguen, ¿no? O incluso, fíjense, aquí en la parte de los puertos simplemente puedo detenerlos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a detener el Live Preview. Ahí está. Eso significa que si yo recargo por acá, pues fíjense que esto me marca que no puede acceder al sitio porque pues justamente ya apagué el servicio, ¿no? A ver, vamos a volver a dar de alta. Ahora fíjense, voy a utilizar Live Server. Entonces, por ejemplo, me voy acá al index, le doy clic derecho, Open with Live Server. Y acá, miren, ya se abrió Live Server. Y vean, creo que ya está funcionando porque fíjense cómo, miren, de hecho, bueno, acá es un puerto diferente, el 5500, mientras que el Live Preview utiliza el 3000, el Live Server utiliza el 5500. Entonces, fíjense que acá, si yo recargo esto, vean que, o sea, yo le puse index.html, pero recuerden que el index es una ruta protegida, entonces sí está funcionando, ¿no? Ahora, acá, pues vamos a cambiar a localhost. Localhost, ¿sí? Y fíjense, vamos a entrar con el servicio de Google. Entonces le voy a dar entrar con Google. Fíjense cómo aquí, miren, ya está funcionando el servicio de autenticación. Recuerden porque le cambié del 127.0.0.1 por localhost. Aquí selecciono mi cuenta. Aquí le estoy diciendo que esta aplicación quiere acceder a mi cuenta. Le digo que sí. Y vean cómo redirige la aplicación y miren, ya está. De hecho, vean cómo el código, aquí como detecta que en la base de datos el usuario no tiene tareas, pues me manda un mensaje de no hay tareas, ¿no? Ahora, si nos vamos acá al dashboard de Firebase, vean que en los usuarios, miren, ya está el de hola@johnmircha por correo electrónico y el de johnmircha@gmail por proveedor de Google, ¿no? Vamos a cerrar la sesión. Y miren cómo, sí, justamente lo que pasó en el ejemplo anterior es que pues la sesión ahí se quedó pegada y como nunca la cerré y quise abrir una, por eso me marcaba esos errores de 401. Les repito, vean cómo estos detalles que me han salido de lógica, porque si se dan cuenta no son errores de sintaxis, el código está funcionando, pero eran estos errores como de lógica. Esto, una persona que no tenga conocimientos técnicos, créanme que se va a frustrar y no le van a salir las cosas. Ahora, vamos a probar el inicio de sesión. Vamos a probar con mi cuenta de hola@johnmircha y mi super contraseña de Keywordty. Vamos a darle a entrar. Y miren, efectivamente está funcionando. Ahora, vamos a probar, por ejemplo, esto de agregar tareas. Miren, vamos a agregar. Y miren, aquí está. Vamos a editar, por ejemplo, tarea 1, aceptar. Miren, vamos a eliminar, cancelar, eliminar, sí, aceptar. Ahora, quiero que vean que si yo me voy al dashboard, este es lo bonito del real time de Firebase. Fíjense, voy a colocar aquí así. Me voy a ir a la base de datos en tiempo real. Y por acá, miren. Aquí está la aplicación. Aquí está la base de datos en tiempo real. Y quiero que vean cómo voy a agregar una tarea. Por ejemplo, tarea 1. Agregar. Y miren, se ha creado el nodo task. Y fíjense que tiene el mismo ID de mi usuario. Y aquí está la tarea 1. Miren, este es el UUID de la tarea 1.
Aquí está, complete false, create. Miren, si creamos otra que diga tarea 2, agregar, vean cómo ahí está, se está agregando una nueva tarea, ¿no? Vamos a agregar otra tarea, tarea 3, agregar, y miren, si yo edito, por ejemplo, vamos a editar la tarea 1, fíjense, si yo le doy clic, vean cómo, miren, pasó de true a false, y ahí pasó abajo, ¿no? Vean, aquí está, pasó de true a false. Fíjense, también cuando eliminamos una tarea, vean, cuando agregamos aparece en verde. Cuando modificamos, por ejemplo, si yo edito aquí y le pongo tarea 4, miren, se pone en amarillo, ¿no? Cuando hay una modificación. Y cuando lo vamos a eliminar, antes de que se elimine del nodo de la tarea, miren, eliminamos y se pone en rojo en el dashboard. Vean cómo ahí ya está la aplicación. Ahora, quiero que vean que a diferencia de la aplicación de Supabase, que solamente pasaba abajo la tarea, vean que acá ChatGPT me ofreció esta parte de poner unos radio buttons, donde aquí me muestra todas las tareas, aquí las que me faltan por hacer y acá las que tengo hechas, ¿no? Y de igual manera, acá está el código en el index, el código del filtrado, ¿no? Aquí, dependiendo del filtrado, ejecuta la función render tareas. Y en la función render tareas, pues aquí está esto de all, done y pending, ¿no? Ok, entonces, pues ya está funcionando la aplicación. Entonces, en la siguiente sección, ya nada más vamos a pelearnos con esta parte de los estilos y las reglas de seguridad. Pero eso lo vemos en la siguiente sección. Bueno, ahora vamos a ver acá la conversación. Me quedé en esta parte de, sí, ya probé la app en local, ahora sigamos con las reglas de seguridad. Fíjense cómo acá modificó las reglas de seguridad, porque fíjense, aparte de permitir esto de la lectura y la escritura, ¿no? En el objeto task y rules para que justamente solamente un usuario logueado modifique las tareas. Fíjense que aparte hizo una validación en los campos del documento, ¿no? Fíjense, esto como muy a manera de cómo funciona TypeScript. O sea, aquí, por ejemplo, validó que el título fuera un string, ¿no? Que el título, el valor de título fuera mayor a 0. O sea, para que no mandara, para que marcara error si hay tareas sin, digamos, vacías, ¿no? Que el campo complete sea un booleano y que el campo create at, que es la fecha en formato timestamp, sea un número. Entonces, fíjense, voy a copiar esto. Se los dejo acá en el archivo dbrules.json. ¿Sí? Y esta fue una primera versión, pero al final nos quedó así. Obviamente, aquí hay como una ruptura del formato JSON, pero vean, esto, vamos a probarlo justamente. Ya sé que aquí marqué error, pero miren, este código, ¿no? Lo vamos a ingresar en nuestro dashboard de Firebase. Entonces, fíjense, por acá nos vamos a la base de datos, ¿sí? Recuerden, estamos... Ay, perdón, acá ya me salí del... Acá vamos a abrir el menú. Nos vamos a Real Time Database. Y aquí, fíjense, donde dice reglas, nos vamos a las reglas. Fíjense que esto es... Podemos editar en tiempo real. Entonces, fíjense, aquí simplemente selecciono todo el objeto JSON, pego lo que me dio ChatGPT, ¿sí? Y aquí le doy cambios no publicados, le doy publicar. Y dice que ya las reglas se están aplicando. Entonces vean, aquí pues lo único que nos restaría es probar. Entonces, por ejemplo, fíjense que en este caso simplemente recargo la aplicación y miren, voy a seguir agregando tareas. Y vean que pues sigue funcionando porque las reglas se aplicaron correctamente, ¿no? Vamos a cerrar sesión, por ejemplo, y vamos a loguearnos con Google para crear tareas con mi otro usuario, el que tiene cuenta de Google. Miren, ese no tiene tareas, entonces acá pues agregamos un par de tareas y vean que está funcionando perfectamente, ¿no? Todo, la edición, la eliminación, ¿sí?
la creación. Y si nos vamos al dashboard, en los datos, pues vean que acá ya tenemos, miren, en el nodo de tareas, ya tenemos el usuario por correo y el usuario por cuenta de Google, ¿sí? Entonces, pues ahí está justamente la parte de la configuración de las reglas de seguridad. Ya lo que sigue es justamente pelearnos con los estilos, pero eso lo vemos en la siguiente sección. Muy bien, ahora fíjense que por acá tuve una pequeña discusión con ChatGPT cuando la parte de los estilos, porque bueno, por acá me estaba proponiendo unos estilos, ¿sí? Y pues obviamente asegurándome acá el link hacia la hoja de estilos, pero aquí le digo, oye, ¿podrías dejar? Ah, es que fíjense, si yo copio estos estilos, miren, vámonos a nuestra hoja de estilos. Y fíjense, veamos lo que hace. Miren, los estilos se ven bien, ¿no? Medianamente bien. Pero por ejemplo, vean que aquí el botón de cerrar sesión está muy pegado porque por el margin del encabezado tareas. Y fíjense que cuando yo cierro sesión, vean que acá, ¿no? Tanto en el formulario de login como en el de register, los formularios me los dejó en línea en la vista eh, en la vista de desktop, porque miren, si revisan el código CSS de esta versión, tiene una media query. Miren que inicialmente, no, vean, el formulario era así. Entonces, de nueva cuenta, alguien que no tiene conocimientos en las tecnologías, ay, eh, cerré la aplicación. Alguien que no tiene conocimientos de las tecnologías, pues esto difícilmente lo va a poder modificar, ¿no? Entonces, fíjense, acá lo que yo le dije a ChatGPT después de que me dio estos estilos, le digo, oye, ¿podrías dejar los formularios de login y registro en bloque? Es decir, quita los estilos de la media query que los coloque en línea para tamaños de computadora. Puedes agregar un enlace en la página de login que lleve a la de registro y en la de registro hacer lo mismo hacia la de login. Da estilos a dichos enlaces. Y entonces, fíjense, me dice, oye, pues modifica esto por esto y reemplázalo. Pero le digo, ¿sabes qué? Reescríbeme todo el código CSS del proyecto con un cambio más. El título del app y el botón de cerrar sesión, quiero que en versión mobile estén uno debajo del otro sin tanto margin button y que tengan un espacio de margen respecto al siguiente elemento HTML, que es el main, donde está el formulario. Y en versión desktop quiero que el título de la app y el botón de cerrar sesión estén en la misma línea de contenido, el título pegado al margen izquierdo y el botón al lado derecho. Es decir, para evitar esto, ¿no? Vamos a entrar a la aplicación. O sea, lo que le estaba pidiendo era para evitar esto, ¿no? O sea, esto que está pegado aquí. Yo quiero que no esté tan separado el texto mis tareas y que en la versión desktop, ¿no? O sea, digamos, mis tareas esté al mismo nivel que el botón, el título del lado izquierdo y el botón del lado derecho. ¿Sí? Entonces, fíjense, si seguimos la conversación, por acá me reescribe el código CSS nuevamente y y fíjense, aquí me da una estructura para el código index, ¿no? Y luego me dice, oye, ¿te gustaría que revisara también login y register? Y le digo, sí, hazlo. Entonces vean cómo me vuelve a dar toda la estructura, ¿sí? Miren, y lo que les agregó a diferencia de la versión que ahorita tenemos es que quiero que vean que en la versión que tenemos, fíjense cómo hay un div container. Y vean que ese div container, o sea, después del body hay un div container. Ese div container no había, ¿sí? Entonces, pues fíjense cómo acá, como que la conversación se complicó un poco en, en esa parte, ¿sí? Y
Otro detalle que ahorita vamos a ver. Quiero que vean cómo aquí, fíjense. Vean cómo los inputs en estos radio botones en el index HTML dicen all, pending y done, que es lo que permite hacer el filtrado de las tareas y que corresponden justamente con los nombres que tiene acá en el JavaScript. Miren, all, done, pending. Pero, pues justamente miren, cuando me vuelve a reescribir los códigos HTML, por ahí comete un error. Fíjense que acá miren, en el archivo index, en esta nueva versión del archivo index, ¿dónde anda el index? Aquí está. Fíjense cómo, vean, aquí en los filtros puso all, active y complete, ¿no? Pero entonces después, ahora vean que en la nueva versión de login y register ya está agregando el link hacia la otra página correspondiente, ¿no? En login la de register y en register la de login. Pero entonces, fíjense que acá me vuelve, acá le digo, oye, ¿puedes revisar el código app index porque dejó de funcionar la creación y el filtrado de tareas? Y entonces me vuelve a dar el código, ¿no? Pero justamente lo que pasó es esto, ¿no? Miren, de que cambió el active y el complete. Al final, le digo, oye, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que el problemita fue esto, ¿no? Que le cambiaste esto de all, active, complete, que tenía antes como all, pending, done. Entonces al final, fíjense cómo yo le digo, oye, ya refactorizado el código, o sea, ya no le sigas metiendo más mano, ¿no? Y simplemente te lo doy como para que lo tengas actualizado en tu memoria, ¿no? Y ya, después me dice, oye, pues ya estamos sincronizados, ya revisamos el archivo de Firebase, ¿te gustaría? Y vean que de nueva cuenta, como en la conversación de Supabase, me está dando sugerencias a qué hacer, ¿no? Integrar notificaciones o feedback visuales como alertas modales, seguimos con el despliegue de Firebase Hosting, pero pues ahí terminé la conversación. Pero entonces, fíjense, entonces me voy a regresar un poco a la última versión de los estilos que me dio. Entonces aquí está, ¿no? Entonces fíjense, voy a copiar. Vamos a reemplazar los estilos. Pegamos. Con esta modificación, fíjense cómo ya los formularios, miren, ya dejó pegadito esto de cerrar sesión. Miren, ya está en línea los formularios, ¿sí? Pero recuerden que también me dio una versión del login y del registro nueva, ¿no? Entonces vamos a copiarla. Aquí está el index, la nueva versión. Entonces vamos a pegar. Y aquí, pues justamente para que no deje de funcionar nuestro index, bueno, más bien, para que esta nueva versión que dice All Active Complete, ¿no? Lo que yo hice fue, pues justamente irme al index y modificar lo que antes decía esto de All Done Pending. Lo cambié justamente aquí en el JavaScript a All Complete Active, ¿no? All Completed y Active, ¿no? Antes de hacer esta modificación yo es cuando le digo ahí en la conversación, oye, ¿me puedes checar el index.js porque dejó de funcionar? ¿Sí? Entonces, pues aquí ya lo dejé, ¿no? Entonces, no olviden modificar eso. Luego ya tenemos el link del nuevo código del index. Vamos a copiar el nuevo código de login que agrega el botoncito, el enlace hacia registro. Entonces aquí pego. Y obviamente con la nueva estructura esta del div container, ¿no? Y lo mismo para register. Entonces copio register. Y ahí está, ¿no? Entonces, ya está. Aquí es cuando les digo, oye, chécame, pero es por esto que les digo que me di cuenta, de nueva cuenta. O sea, yo tuve que hacer análisis sobre el código que me dio la IA, ¿sí? Y en este caso, o sea, para como, digamos, para no complicarme las cosas, o sea, yo me di cuenta de esto de que cambió los nombres de los filtros y simplemente lo hice manualmente y por eso le proporcioné aquí el código para que lo tuviera actualizado para la siguiente tarea, ¿no? Pero pues ahí ya no hubo más que pedirle.
Entonces, fíjense, ya con estos cambios modificados, vamos a ver acá. Fíjense, vean qué bonito, ¿no? Ya un poco más el estilo. Vean el link hacia el de registro a login y de login a registro. Vamos a entrar. Por ejemplo, vamos a entrar con la cuenta de Google. A ver por acá. Vamos a ver la consola. Token export. 404. A ver, vamos a ver, porque creo que aquí de nueva cuenta. Vamos a ver los links. Ah, fíjense, acá de nueva cuenta. Otra de las cosas que hizo, pero creo que aquí también, de igual manera, manualmente yo hice el cambio. Sí, claro. Es que miren, aquí está, fíjense cómo cambió la ruta, ¿no? Del JS Register en lugar de JS Out, ¿no? Entonces aquí, creo que esto también ya lo hice yo manualmente. Y pues lo mismo para la de login y diagonal out. Pero, o sea, vean también este detalle, ¿no? Por eso, asegúrense de que, por ejemplo, aquí lo que me hubiera convenido en mi conversación, o a lo mejor si yo quisiera seguir con esta conversación, lo que yo tendría que hacer a ChatGPT, a lo mejor, como ya hubo modificaciones en varios archivos, hacer un zip de la aplicación, subirle ese zip y decirle, oye, ahí está actualizado el código porque hice unas modificaciones manuales, tenlo para que tengas actualizada tu memoria, ¿no? Entonces, bueno, pero como les digo, o sea, estos pequeños detalles son los que las personas sin conocimientos en programación, pues van a quedar totalmente, pasmados, ¿no? A ver, por acá otra vez me está dando error en la línea 27 de Firebase. A ver, vamos a ver en la línea 27 del archivo Firebase. Export out DB. Ah, claro. Fíjense que se acuerdan que acá también. A ver, ¿por qué me está dando eso? Un spec token en línea 27. A ver. Export out DB. O sea, pues sí, sí los puedo exportar así. A ver, vamos a ver qué no me sugiere aquí la consola de mi navegador. Ajá. Ah, claro, el type module. Entonces, fíjense, vean, o sea, aquí también vean cómo puedo aprovechar un poco de la explicación que me dio la IA de la consola de Google. Seguramente le falta el type module. Vamos a ver que sea eso. Seguramente es eso. Vamos a ver en el register. Sí, claro, miren. De hecho, ninguno trae, entonces, type module, ¿no? Y pues acá, también. Type module. ¿Saben? Ahora que lo recuerdo, creo que cuando me dijo que le agregara esto del div container a los HTMLs de register y login, lo que yo hice fue, o sea, como vi que aquí lo único que hizo fue encapsular lo que ya me había dado en un div container, lo que yo hice fue justamente manual, o sea, en lugar de copiar y pegar como ahorita lo hice con ustedes, fue yo directamente crear el div container, ¿no? Y como ya tenía la invocación con los type modules y todo eso, pues no, marcaba errores. Pero qué bueno que lo hice así, pues también para que ustedes se den cuenta, ¿no? De pues todas las cositas que hay que checar, ¿no? O sea, sí es muy cómodo que la IA nos esté dando cosas, pero pues también puede ser caótico, ¿no? Y conforme aumentemos la complejidad de las cosas, pues esos errores que puede cometer, ¿no? Entonces vamos a asegurarnos también en el index HTML. Miren, acá también no tiene el type module, ¿no? En esta nueva versión. Y vamos a aprovechar esto para la invocación de los scripts. Vamos a pasarlas a la parte de abajo de nuestro body, ¿no? Entonces, vamos a ponerla acá, todos los scripts. Ahí está. Vámonos al register. Vamos a hacer lo mismo, todo esto. Vamos a cortarlo.
Vamos a pegarlo y finalmente en el login vamos a copiar todo esto. Cortamos. Nos vamos a la parte del body. Guardamos y pues ahora sí vamos a probar. Miren que ya no marca errores acá. Entonces, a ver, register, no marca errores. Inicio, no marca errores. Vamos a entrar con Google. Ahí está funcionando la autenticación de terceros. Ahí está. Por acá, fíjense que me está marcando que no existe JS Index. A ver, seguramente, a ver en el index. Index. Claro, es que la carpeta, acuérdense que lo que me sugirió es que lo guardara en una carpeta que se llamara app index, ¿no? Entonces más bien es JavaScript, diagonal app, diagonal index, ¿no? Y seguramente cuando me di cuenta que solamente agregó el div container, o sea, ya cuando hice mi aplicación, no copié todo el código. Entonces, bueno, vean cómo estos detallitos, ¿no? Si ustedes deciden justamente nada más modificar el código que les va dando la IA o la estrategia de, oye, no, vuélvemelo a dar todo, copio y pego, ¿no? Entonces también hay que fijarnos en lo que copiamos y pegamos. Entonces, vean, ahí está funcionando. Vamos a probar que la aplicación funcione. No hay tareas. A ver, por acá. Me dice que en la línea 24 hay un error de lectura de trim. A ver, vamos a ver línea 24. A ver, vamos a ver qué nos da de sugerencia la consola para entender el error. Dice que mire la línea 24. En esta línea se accede a value.trim. Lo que sugiere el error es que title. Claro, creo que acá también nos modificó nombres de. O sea, en la nueva versión del index nos modificó los IDs o los names de los formularios contra lo que está en lo que teníamos originalmente en el formulario. Entonces, a ver, vamos a ver. Index línea 24. Pero vean, todos estos errores, o sea, qué bueno que me están sucediendo para que vean justamente cómo, o sea, cómo se puede volver caótico si no tenemos un buen control y si nada más andamos copiando y pegando de una inteligencia artificial. Entonces, miren, aquí, o sea, está esperando que el ID o el name, vamos a ver acá el formulario de agregar. Fíjense, aquí le puso task input y acá el código decía punto title. Entonces, fíjense cómo acá está esperando, o sea, lo que yo tengo que hacer es modificar que el formulario, acá en el formulario no se llame task input, ¿no? Porque acá, o sea, task form es el formulario y luego punto title está accediendo al ID title, pero acá el ID se llama task input. Entonces acá, miren, yo le cambio a title, listo, ya debe de funcionar. Vamos a probar, recargamos y vamos a ver. Efectivamente, miren, era eso, ¿no? Tareas, vamos a marcar dos tareas. Miren, ya está funcionando el filtro. Ahí están todas. 2 por hacer y 2 que no he hecho. Por hacer son estas, hechas son estas. Vamos a editar, por ejemplo. Hola, aceptar. Perfecto. Vamos a eliminar, cancelar, eliminar, aceptar. Perfecto, ya está funcionando. Y quiero que vean cómo aquí, miren, lo que les decía de la modificación esta de la cabecera y el botón. ¿Sí? Y en modo mobile, pues miren, el botón está abajo del título de la aplicación que es My To Do's. Cerramos sesión y listo. Ahora simplemente vamos a entrar con la cuenta de hola@johnmircha. Por acá el otro usuario. Pues miren, perfectamente también lo de sus tareas y todo está funcionando de maravilla. Aceptar, eliminar, perfecto. Todo funciona. ¿Sí? Pues bueno, ahí está la aplicación.
Entonces ya nada más en la siguiente sección vamos a hacer algunas reflexiones sobre el resultado final y la comparativa entre una aplicación y otra. Yo los veo en la siguiente sección. Muy bien, y pues al final, como les digo, o sea, vean, al final de la solicitud, creo que lo que más complicó aquí la cuestión fue la solicitud de los estilos, porque después pues me sobrescribió los archivos HTML, ¿no? Por ahí cambió algunos IDs, luego dejó de funcionar la programación JavaScript porque cambió justamente el nombre de los filtros que le dio en el HTML a los input. Entonces vean que en la sección anterior, por simplemente pedir los estilos y volver a solicitar que reescribiera todo el código, pues ahí no me respetó lo que ya tenía, ¿no? Y vean que todos los errores los corregí, obviamente también un poco con la ayuda de la consola de el navegador de Google para no entrar como en pánico. Pero la verdad es que, por eso les digo, o sea, y de hecho, por eso es una de estas razones que, por ejemplo, a mí al menos yo, ya cuando estoy desarrollando, no me animo a activar, por ejemplo, el Copilot en Visual Studio o, por ejemplo, utilizar estos editores nuevos que están saliendo como Cursor, que ya traen integrada IA, sino más bien, o sea, mi proceso de integrar la IA en mi flujo de trabajo, al menos lo que me ha funcionado más es justamente de tener mi conversación por aparte, ya sea con Gemini, con Claude, con ChatGPT, e ir poco a poco integrando el código y no hacer copy-pasteadas completas, porque pues ya vieron que en una pequeña aplicación de un to-do list con este sistema de login, pues vean, ¿no? Todo lo que tuve que corregir en la sección anterior de este video, ¿sí? Pero bueno, aquí ya tenemos el resultado final. Por acá, del lado izquierdo, tienen la aplicación de Supabase y por acá la que hicimos en este segundo episodio de Firebase, ¿no? Pues vean que pues más o menos mantienen el mismo estilo, ¿no? Creo que acá me gusta más la presentación de los formularios de la de Firebase, ¿no? Vamos a loguearnos. Por ejemplo, miren, aquí claro, es que estoy tratando de crear una cuenta que ya existe. Aquí los mensajes me los pinta en la misma UI. Acá me parece que los mensajes nos los pone como alertas. Ya no recuerdo esta parte. Sí, miren, acá los errores los manda como alertas. Entonces, a lo mejor en esa parte creo que está mejor la aplicación de Supabase, ¿no? Que de igual manera, con conocimientos de programación, ya podríamos integrar lo que nos guste más de una aplicación a la otra y viceversa, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a loguearnos. Acá accedo al dashboard de las tareas, ¿no? Ahí están las tareas. Por acá vamos a iniciar sesión. Entramos, ¿sí? Y miren, ¿no? Acá, por ejemplo, pues básicamente lo mismo. Creo que incluso para editar utiliza la misma técnica esta de mandar el prompt, ¿no? Acá creo que la de Firebase hace exactamente lo mismo para editar, ¿sí? Activa el prompt, ¿no? Para la parte de marcar, pues igual con un clic se marca. Acá no es con el clic. Fíjense que acá tenemos justamente un checkbox, ¿no? Entonces hay algunas diferencias. Este comportamiento de que lo baja, ¿no? O sea, baja las que ya hemos hecho, lo hacen los mismos. Pero adicionalmente, acá fíjense cómo agrego estos radio buttons que me permite ver todas las tareas que tengo por hacer, las que ya hice o todas. Digamos, un filtrado adicional, ¿no? Pero bueno, en funcionalidad básicamente lo mismo. Pero vean cómo hasta en un simple to-do list con autenticación, pues las diferencias que podemos tener, ¿no? Porque de nueva cuenta, todos estos modelos de inteligencia artificial, y a lo mejor han hecho la prueba, aunque le pida lo mismo 2 veces, no te va a dar el mismo resultado, porque pues el, el, el procesamiento de la información que tú le pides y si a lo mejor en uno hizo una búsqueda profunda o un análisis profundo, entonces vean también la importancia del prompt, aunque aquí aparentemente fue el mismo prompt, pues al ser en dos
escenarios diferentes en 2 ocasiones diferentes, pues aquí tenemos ese detalle, ¿no? Ahora, con esto también quiero que te des cuenta cómo, pues, la verdad, o sea, cada resultado que tú puedas tener con inteligencia artificial, pues puedes ver que el código, aunque cumpla aparentemente con la misma funcionalidad o quieras hacer la misma aplicación, siempre va a haber variantes porque cada vez que tú le pidas o le solicites algo a la inteligencia artificial, pues cada vez te va a dar una propuesta diferente, ¿no? En este caso, por ejemplo, a lo mejor aquí lo que pude hacer es proporcionar el código de Supabase para la aplicación de Firebase, ¿no? O sea, hacerle un zip, proporcionarle el código o subirlo a un repositorio, darle el acceso a ese repositorio y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero que respetes UI, funcionalidad. Lo único que quiero que hagas es que me cambies el modelo de la base de datos de Supabase por la de Firebase, ¿no? Y creo que esa sería una muy buena propuesta que ustedes podrían hacer para ver si hay, digamos, pues el resultado, ¿no? O sea, si respeta, por ejemplo, todo el código que nos hizo en la aplicación de Supabase, pero simplemente cambiando el modelo de datos de Supabase por Firebase. Pero bueno, espero que les esté gustando esta lista de reproducción de Programando con IA y pues también que se den cuenta que sí, quizá hoy en día tiene muchas ventajas esto de utilizar la inteligencia artificial, pero conforme tu aplicación o tus requerimientos vayan siendo muy específicos, ¿no? Y también la manera en que utilices la IA, ¿no? A lo mejor si la tienes integrada a tu editor de código, ¿no? Y que acceda como a todo el contexto, a todos los archivos y le permitas modificar, digamos, todo el código de jalón o que vayas teniendo una conversación independiente, ¿no? Y que vayas copiando solamente los fragmentos que te puedan servir para que tú sigas programando, para que no te modifique, por ejemplo, la sintaxis, la regla, la estructura de carpetas, de archivos que hayas hecho. En fin, aquí lo que quiero que te des cuenta es que tú debes de ir creando tu propio estilo de cómo quieres trabajar con la inteligencia artificial, ¿no? A mí, al menos en lo que me ha servido en las aplicaciones en producción que tengo donde he implementado un poco de IA es hacerlo por separado, tener mis conversaciones, no copiar todo el código, sobre todo ya cuando tengo un cierto avance en mi proyecto, sino le voy pidiendo como cosas muy en concreto, a lo mejor le subo el fragmento de código que quiero que modifique o que quiero que me mejore y voy pegando, pero por cachitos, ¿no? No hago como lo que hice cuando acá modifiqué los estilos, que copié todo otra vez y por ahí salieron los errores donde pues yo tuve que entrar a debuguear el código que me dio la IA. Pero bueno, espero les esté gustando esta serie de videos de Programando con IA y por favor déjame en los comentarios qué otro tipo de aplicación te gustaría que hiciéramos en esta lista de reproducción. Yo soy tu amigo y docente artificial y digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en un siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.